a cada uno y a cada una de los que me escuchan. Es un gusto, muy buenas tardes. Este proyecto de CETERA, Infop, que es la educación ambiental y el diálogo de saber en un contexto de crisis civilizatoria, está coordinado entre Graciela Mandolini, Sergio González y yo. Nosotros vamos a hablar ahora específicamente, como dijo ella, de la educación ambiental y la ética para la sustentabilidad. Y lo estamos haciendo en tiempos turbulentos de crisis ambiental, contextualizada por nuevos paisajes inéditos que emergen, como el coronavirus, como la bajante de los ríos de lo que era la Cuenca del Plata, para nosotros comarca del agua, en guaraní, como el permafrost, que es el derretimiento de los suelos e hielos del Ártico, que están generando una verdadera catástrofe ambiental por la emisión de gases de anhídrido carbónico y metano que aceleran el proceso de cambio climático. Y esta horrenda quema, no solamente de las islas de los humedales, sino del Pantanal y de la Amazonia, que están produciendo una verdadera catástrofe irreparable y que conduce al mundo a lo que algunos dicen que es la natural expresión de esta etapa histórica en crisis llamada la modernidad insustentable, nacida el 12 de octubre de 1492 y que es el suicidio colectivo. Suicidio colectivo producido y generado por lo que intrínsecamente es conquista, colonización, capitalismo, eurocentrismo, cientificismo. Y esa visión del capitalismo que ha pasado por varias fases, mercantil, luego industrial, en la etapa más madura del siglo XIX y XX, desde fines del siglo XX, es el capitalismo neoliberal que es depredador, no solamente de la naturaleza, sino aniquilador de la diversidad cultural. Entonces, estos son tiempos de oscuridad que se abaten sobre el planeta y desde otra perspectiva incentivamos que pueda haber otro amanecer. Esta zozobra con la que se tropieza con el núcleo duro de la dominación y devastación de Occidente ha sobreeconomizado la vida y que esta es la especialidad, según Legendre, este famoso sociólogo de Occidente y la modernidad, que se especializa en descuartizar científicamente las civilizaciones y en un histericismo a discreción. Hablamos desde lo que nosotros decimos y en el cual estamos adheridos y formamos parte del pensamiento ambiental latinoamericano. De ahí pensamos el cambio climático, de ahí pensamos la educación ambiental, de ahí pensamos las alternativas a la unidimensionalidad, homogeneización, unidireccionalidad, mecanicismo que ha construido el pensamiento occidental eurocentrado. Y desde ahí nosotros planteamos un nuevo saber que le denominamos el saber ambiental, fundado, fraguado en la ética de la sustentabilidad. Acá ponemos énfasis, el concepto de ética, porque el concepto de ética en toda la modernidad insustentable, desde el 12 de octubre de 1492 hasta el 2020, no está presente ni en la cultura, ni en la epistemología, ni en ninguna de las disciplinas que ha pulverizado el cientificismo y que están sistematizadas desde la escuela hasta la universidad. Fijémonos nosotros lo que decimos, que el concepto de ética de la sustentabilidad
es, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, una ética de la diversidad. Este concepto de diversidad es clave porque no está en las narrativas científicas, culturales, epistemológicas de la modernidad insustentable. Y esta es una ética que va a la raíz de la crisis ambiental para remover todos los cimientos filosóficos, culturales, políticos y sociales de esta civilización hegemónica, homogeneizante, jerárquica, sojuzgadora, excluyista, machista, antifeminista y racista. Esta es una ética de la vida y para la vida, decimos nosotros. Esta ética, en confrontación con el saber unidimensional, construye un saber ambiental que cambia la percepción del mundo, hace una especie de giro epistemológico, hace una especie de giro descolonizador, que está basada que confronta con el pensamiento único y dimensional y que es un saber para el reencantamiento y reerotización del mundo, para indagar lo desconocido y pensar lo impensado. Miren, voy a extender un poquitito tal vez en esto, pero vale la pena. La modernidad insustentable, el 12 de octubre de 1492, se inició con 4 genocidios epistemicidios. El primero fue cuando la caída del Al-Ándalus, el califato que estaba en España y derrotado por los reyes católicos el 3 de enero de 1492, que produjo una matanza de árabes, musulmanes y judíos, una expulsión de ellos. En ese momento la relación de la Andalus, que hoy es estudiado en teoría política, como la construcción de un modelo de estado de coexistencia de la diversidad, porque en el Andalus coexistían cristianos, árabes, musulmanes y judíos. Los judíos, cuando son expulsados de España por los reyes católicos, ¿dónde van a refugiarse? Al norte de África árabe, porque tenían una excelente relación con los árabes musulmanes. Inclusive Maimónides, el gran filósofo judío, dio clases en la Universidad de Córdoba musulmana. El califa Al-Qa'an tenía una biblioteca en el año 950 de 400.000 manuscritos. En ese momento Europa, que era un pequeño barrio, una parroquia pequeña entre la España musulmana y la Viena cercada por los turcos otomanos, esa es la Europa. La biblioteca más grande era de Carlos el Bueno, un francés que tenía 900 manuscritos. ¿Qué era Europa? Bárbara, atrasada, subdesarrollada. Es una falacia que nos diga Weber que el iluminismo, el saber, el haber abandonado la inmadurez de la sabiduría, nació en Europa. No nació en Europa, nació por fuera de Europa. En todo caso, podemos decir que lo que después fue Europa, a raíz de la riqueza americana que la fortaleció y le permitió expandirse por el mundo, fue un latrocinio que Europa hizo de los avances civilizatorios de otras culturas, de otras civilizaciones. El otro epistemicidio fue el de los indios de Abiyana. Ya en 1550, el obispo de Chuquisaca dijo: para terminar de perder estas tierras, se ha descubierto una boca del infierno. Y por ella penetran miles y miles de indios, de personas que mueren para sacar al nuevo Dios de los españoles europeos, que es el oro y la mina y la plata. Y esa mina, esa boca del infierno, es una mina que se llama Potosí. Ese es un documento que está en el archivo de Sevilla. Nosotros no vamos a inventar, no vamos a fraguar conocimiento.
vamos a ratificar lo que ellos han invisibilizado, lo que ellos han secuestrado para que no se conozcan, lo que ellos han olvidado. Y con eso reconstruimos la historia. Y el otro epistemicidio, genocidio, fue el de los millones y millones de negros africanos que trajeron a América para trabajar en la esclavitud. Así nace la modernidad, el eurocentrismo, el capitalismo y esta visión científica que la hacen nacer con Descartes, la filosofía. Pero la filosofía nació antes aquí en el Caribe. Y digo más, la filosofía no nació con los griegos, la filosofía nació con los egipcios. Inclusive eso lo dice Aristóteles. Pero los que lo leyeron a Aristóteles se lo saltean extrañamente y hacen nacer a la filosofía con los griegos. Por nosotros desde el pensamiento ambiental latinoamericano queremos derrumbar estas columnas de la falacia europea para dominar el mundo, que son el helenocentrismo y el eurousacentrismo. Descartes divide al hombre en sujeto y objeto, pero además lo descorporaliza, porque Descartes llega a decir esta yo no diría estupidez, esta insensatez. El alma es una entidad que no precisa del cuerpo. Habrás escuchado estupidez semejante. ¿Dónde está el cuerpo que tiene la identidad y que ubicado en un lugar situado construye pensamiento? ¿Y saben qué decía Descartes también? Porque hay que derrumbar estas falacias que nos han dicho, que el alma se comunica con sujetos animales. Nunca lo dijo, pero está escrito en eso, ¿no? Bueno, pero para ubicar al ego cogito, nosotros lo ubicamos en el ego conquiror de Cortés. Ellos, 150 años después, él escribe, después de la conquista de México. Ahí pasaron 150 años donde se hizo filosofía, donde fue el debate de Valladolid, donde Ginés de Sepúlveda sentó las bases del pensamiento que aún perdura, que las guerras deben ser justas cuando el bárbaro se opone a la civilización. Es lo mismo que dijo Bush cuando invadió Irak, que era una guerra justa porque los bárbaros iraquíes se oponían a la democracia norteamericana. Que los norteamericanos se metan su democracia ya en lo recóndito de la historia salvaje que han construido. Y en cambio, Bartolomé de Clasa construye una eticidad a ultranza porque dice que los indios ni siquiera podían ser conquistados, lo manda a decir al rey de España, ni conquistados, ni colonizados, ni cristianizados, si no tenían el consenso de ellos. Y utiliza esta palabra consenso, que se la atribuyen a Hobbes para después fundar la teoría política. Y es mentira. En todo caso, Hobbes lo que funda de teoría del Estado, como se enseña en las facultades de Ciencias Políticas y de Derecho, Thomas Hobbes funda la teoría del Estado. ¡Mentira! La teoría del Estado lo fundaron, según dice Samir Amir, los egipcios. Lo que en todo caso funda Hobbes es la teoría del Estado burgués. No nos equivoquemos. Pero el concepto de consenso dice más, y no podemos convertirlo al cristianismo si ellos no lo admiten, porque le estaríamos haciendo cometer herejías. Entonces lo tenemos a Descartes. Después Weber dice de que el surgimiento de Europa nace de las entrañas europeas allá en la Edad Media y que se enriquece con la Revolución Francesa, con el iluminismo, con la revolución industrial, con el parlamentarismo. Es decir, todo lo que es la civilización europea es intraeuropea y tienen la obligación casi salvífica de expandirla por el mundo. Y la deben expandir o por la autoridad propia o por la violencia si se le oponen. Esa fue la colonialidad que hizo Europa del mundo. Y para asegurarse esa colonialidad, se expandió con el comercio
pero se apoyó en los ejércitos. Y el tercero, que plantea Kant, cuando Kant plantea la del sujeto trascendente que construye el conocimiento que es rigurosamente científico, dice que este sujeto trascendente es un sujeto que nace, que está ubicado, que vive desde los Pirineos hasta Alemania. Él era geógrafo, entonces saca a España y Portugal, la saca de Europa, saca a África y saca a América y saca a Asia. Dice, porque ellos viven en un estado de inmadurez culpable. Kant era racista. Y con Kant se ha constituido todo el sistema jurídico de Occidente, porque él plantea como base de la organización el individualismo y la propiedad privada. Y estos conjugados son los que han producido el cambio climático. Detrás de esta visión kantiana está el agronegocio. Detrás de esta visión kantiana están la quema, los desmontes, los saqueos, la contaminación ambiental. Y el otro es Hegel. Hegel que dice que la humanidad va de Oriente a Occidente. Primero en China, después en la India, después en Persia y después termina el espíritu absoluto en Alemania, y ahí es el centro y fin de la historia, y a partir de ese momento ahí reside el poder, y el resto, lo digo en alemán, restlos. ¿Qué es restlos? Los demás no tienen ningún poder. Pero es al revés. Primero fue en Egipto, después en Sumeria, después en la India, después en China, y hace 50.000 años, y acá hacemos entrar a América, a Abya Yala, porque Abya Yala y las culturas de Abya Yala entran con Colón a la historia. No es al revés, hace 50.000 años entraron por Bering en pueblos siberianos, varios de etnias diferentes, culturas diferentes, hablas diferentes, miles y miles y miles, pero tenían una cosmovisión igual de la dualidad integrada. Eran pueblos que tenían sentido comunitario de la existencia, de la relación integrada del ser, de la tierra y del cosmos, todas las culturas. Hace 12.000 años llegaron esos pueblos a Tierra del Fuego, cuando ni siquiera los griegos estaban en Grecia, los latinos estaban en latín. Entonces acá tenemos que configurar el espacio, que ellos lo han reorganizado para dominarnos, y Abya Yala, América, no está a la izquierda, tiene que estar a la derecha, porque es el extremo oriente de Oriente. En esto, Europa queda como una peninsulita al borde de la nada, donde siempre fue nada. Ni siquiera el Imperio Romano, el mar Mediterráneo, que era el centro del mundo, jamás lo fueron. Era un marcito, una lagunita insignificante, porque el mar cultural grande fue el Océano Pacífico, donde los chinos tenían contacto con América, cartografiaron América en 1404. Colón vino a América con un mapa deformado por Enrico Martellus de los chinos. Entonces, yo creo que esto hay que repensarlo, hay que reconstruir la historia, porque esta historia reconstruida da origen a un magma propiciatorio del pensamiento que lo va a pensar desde la diversidad, de la pluridiversidad y de la pluridiversidad latinoamericana, donde habrá de configurarse no solamente aportes y afluentes de las nuevas ciencias de la complejidad ambiental, sino también del aporte de la filosofía de los pueblos originales, como el de los incas, el Tahuantinsuyo, como el de los aztecas, el Omoteotl, los dos, Alán Calán de la zona de los mayas, que significan padre, madre, el Ibimaraí de los guaraníes, Tocá Borá, que es la tierra sin mal integrada a los hombres, alma y tierra. Es decir, no hay desintegración frente al individualismo que nos han querido imponer, ahora ubicado por el neoliberalismo como un individualismo posesivo, consumista,
devastador que se basta a sí mismo por sus propios méritos para llegar a la cima del poder sin pertenecer a comunidad. Margaret Thatcher, exponente neoliberal, llegó a decir: no hay sociedades, hay individuos. Y nosotros decimos: porque hay comunidad, hay individuos que en el marco de la comunidad se potencian y potencian y desarrollan a la comunidad. Ese es el pensamiento ambiental latinoamericano que está en esto, y por eso construimos una globalización antihegemónica. Inclusive modificamos los lenguajes que se han visto subordinados en su potencia comunicativa, y le damos una nueva cosmovisión del pensamiento. Miren, quiero leer el punto 8 del Manifiesto por la Vida, porque realmente es como un emblema bandera para que la educación ambiental frente a la crisis ambiental se constituya de una manera contrahegemónica con el modelo de pensamiento que ha conquistado, colonizado, que ha hecho el epistemicidio y el racismo que todos conocemos. Y decimos, la ética para la sustentabilidad es una ética de la diversidad. Esta ética alimenta una política de la diferencia, la pluridiversidad. Hay tantas posibilidades políticas de desarrollo, de crecimiento, entre comillas, pongo, como diversidades, ecosistemas se ponen en contacto con diversidades culturales. El concepto de desarrollo fue inventado por Truman en el 48, simplemente para seguir dominando al resto de las naciones, porque al crear el concepto de desarrollo se crea el de su desarrollo. ¿Y quiénes son los desarrollos? La periferia. Y para llegar a ser como ellos nos vendían paquetitos que los tomamos creyendo que íbamos a llegar a ellos, y no fue peor que nunca, porque nunca la humanidad ha estado peor que con la modernidad. Nunca la humanidad jamás ha estado peor que con el desarrollo. Nos vendían el paquete del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, de la FAO y patatín y patatero. Entonces, si en 1972 aparece en Estocolmo la idea de reunirse para pensar lo que ya aparecía como una crisis ambiental, ahí dicen, para que podamos entenderla mejor, que la educación y la ciencia nos den una orientación. Y se hace la cumbre de Tbilisi en 1977. Y los dos principios de Tbilisi, que no están demasiado internalizados, pero que debemos apropiárnoslo para confrontar con ellos desde un punto rigurosamente epistemológico, ontológico y pedagógico, es que el primer principio dice una nueva ética. Si dice una nueva ética, es porque ya había otra ética. ¿Y qué ética había? La kantiana, la del individualismo y la de la propiedad privada, la que está en los sistemas jurídicos y constitucionales de Occidente y de casi todo el mundo. Una nueva ética basada en la diversidad, en la relación y en la articulación naturaleza-sociedad, que es lo que Descartes había separado. La naturaleza como red extensa, cosa, volúmenes comerciales, matematizada. Y Galileo llega a decir esta barbaridad que le favoreció al capitalismo cuando dice: la naturaleza se expresa con lenguaje matemático. Uno ha visto en una hoja, en un carpincho, un lenguaje matemático. En cada uno de ellos está el lenguaje de la vida. Descartes no entendía nada. Kant era un soberbio ignorante. Y Hegel tiene que aprender un poco de geografía y de historia, porque la civilización no va de Oriente a Occidente, sino de Occidente hacia Oriente, y que Abya Yala fue poblada antes que los germanos llegaran a decir que ellos tenían el espíritu absoluto. Entonces, esta idea de Tbilisi dice en su segundo: comprender al mundo como un sistema complejo.
no como lo entendía la ciencia de la modernidad insustentable, que era un mundo simplificado, la racionalidad instrumental, que no nació con los teóricos críticos de Frankfurt, otra gran mentira. La racionalidad instrumental nació en la segunda modernidad, cuando de España el rey Carlos V, que no era español, que ni siquiera hablaba español, que era un alemán de Flandes, ahí de Holanda, hablaba holandés, toda la plata que vino para acá la mandó para Holanda. Se acumuló en Ámsterdam, y ahí en Ámsterdam llegó el emporio, y cuando Ámsterdam se enriquece, se organiza de manera, una organización privada, la Organización de las Indias Occidentales, la unidad privada, y simplifica la forma de organizar el saqueo. Occidente, las Indias Occidentales en América, las Indias Orientales son la India, China, etcétera, etcétera. Simplifica la organización contable, utiliza un lápiz rojo, un lápiz negro, todavía se utiliza eso todavía. Esa racionalidad instrumental nació en Ámsterdam en 1620. Que digan los teóricos de Frankfurt que la inventaron ellos, otro macaneo. Y algunos de los teóricos de Frankfurt van a decir, Graciela, este viejo está ya de la memoria ido y perdido, como Adorno y de racista. Cuando estuvo en Norteamérica y escuchaba la música de los negros, el blues y el jazz, él era especialista en música clásica, decía, ¿cómo pueden tocar eso? Esa barbaridad, ese toque que hace ruido nada más, estos negros que no saben nada. Bueno, esta es la realidad que tenemos que pensar para construir la educación ambiental, porque el eurocentrismo construyó mundo destruyendo los mundos de vida. A la racionalidad instrumental economicista, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, desde la educación ambiental, desde la ética de la sustentabilidad, nosotros le oponemos la racionalidad de la vida. Y las percepciones de la crisis ambiental, crisis de época ahora como la del coronavirus, crisis civilizacional, conforman la cartografía de lo cotidiano. Pero no podemos separar cuando hablamos del coronavirus como que viene de China. No, 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 no. Hay que poner el coronavirus en medio del desconocimiento del saber de la modernidad. Hay que poner la contaminación en el medio del no saber de la modernidad. De todo, de toda la modernidad, desde 1492 hasta ahora, y especialmente ahora con el neoliberalismo que profesa el totalitarismo de mercado, que profesa el individualismo sin contexto, y como dice von Hayek, nosotros no precisamos partidos políticos porque tenemos que fundar una democracia en la que gobiernen los que tienen mérito en las mejores empresas. Está escrito eso. Premio Nobel de Economía de 1974, y que estuvo acá en la Argentina en el 56 y que le hizo entrar a Aramburu, a la Argentina, al Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, el neoliberalismo está con nosotros, no desde hace poquito, no con Martínez de O, de bastante mucho antes con todo esto. Y para terminar, entonces, porque el tiempo se va, la crisis ambiental ha puesto en tela de juicio todos los conceptos construidos en los últimos 500 años. Todos, sujeto, objeto, educación, naturaleza, verdad, historia, geografía. Y entonces nosotros tenemos que enfocar a la crisis ambiental como construyendo una territorialidad donde el ser construya la identidad y ahí se sitúe para pensar el pensamiento liberador, y esa territorialidad es igual a biodiversidad más cultura. Entonces sí, acá entra la naturaleza y la interculturalidad. Es la pluridiversidad frente a la unidimensionalidad. Queremos
decir al final que la educación ambiental es una educación para repensar el pensamiento, para imaginar lo que no ha sido, porque el pensamiento sido es el que queremos cambiar. Y entonces a esta infinita cantidad de compañeros y compañeros, docentes de todos los niveles, que se integran al proyecto de CETERA en el marco del INFOP, los convocamos a pensar y los invitamos a ser educadores ambientales. Y acá tenemos una bifurcación. O los educadores ambientales que abrazan la ciencia sin conciencia del mecanicismo moderno, o los educadores ambientales que abrazan la ciencia liberadora que nace del pensamiento ambiental latinoamericano, de la pluridiversidad, de la interculturalidad, y que desde Avia Yala, en estas matrices, hebras, magma de la interconexión, expanden horizontes sustentables para liberar a la vida y hacer posible que la vida siga siendo vida en la Tierra, el tercer planetita de un solcito de arrabales. Gracias.